presentaré delante de ti. Padre, está en tus manos, Señor amado, es tu siervo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Señor los bendiga. Amén. Me gustaría que me acompañen al libro de Mateo, capítulo 13. Es un capítulo que se caracteriza por tener muchas parábolas, ¿verdad? Un capítulo sumamente leído por la mayoría de nosotros. Pero justamente a veces por ser esos capítulos que leemos mucho o que son los más comunes, a veces los pasamos por arriba, los leemos muy rápidamente y no escudriñamos un poquito el texto, ¿verdad? Mateo capítulo 13, entonces, el libro de Mateo, en un pasaje que nos enseña, ahí en versículos 34 y 35, lo tenemos también en el proyector, por si alguien no trajo Biblia, dice: todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Resumido, dice que iba a hablar de la gente en parábolas y que solo de esta manera le hablaría. En la versión lenguaje actual, está también en el proyector, dice: Jesús les enseñó todo esto a la gente por medio de ejemplos y comparaciones, o sea, parábolas. Y solo así enseñaba. De esta manera, Jesús cumplía lo que Dios había dicho por medio del profeta: hablaré a la gente por medio de ejemplos y contaré cosas, escuchen esto, contaré cosas que Dios ha tenido en secreto desde que hizo el mundo. Muchos cristianos hoy en día, ¿verdad? Leemos las parábolas que al parecer, como decía hoy, uno las lee y esta parábola la he leído tantas veces que la pasamos por alto, porque ya sabemos incluso el mensaje central cuál es y creemos que no vamos a descubrir nada nuevo. Pero dice este pasaje que leíamos que en las parábolas hay secretos inmersos desde la fundación del mundo, ¿verdad? Entonces, si será importante que rumiemos un poquito lo que es la palabra de Dios y especialmente las parábolas. Sin embargo, de acuerdo a lo que leíamos anteriormente, cada parábola, como decía hoy, no deja de ser una más del montón, sino que tiene un secreto importante, tiene algo importante que por algo el Señor lo puso allí. Sabemos que la Biblia es simplemente se puede decir como un resumen de muchos años. Y si el Señor quiso plasmar ciertos pasajes, ciertas parábolas, ciertas enseñanzas, es porque simplemente no lo usó como relleno. Hay una enseñanza profunda en eso allí, ¿verdad? Esa verdad debe ser descubierta. Ahora, ¿por quién debe ser descubierta? ¿Por usted? ¿Por mí? Por todos aquellos que quieran descubrirlo. La Biblia está disponible para todas las personas del mundo. Para todo ser humano que quiera leerla, que pueda tener acceso a ella, está allí. Pero no todo ser humano tiene acceso a descubrir esos secretos de parte de Dios. Porque esos secretos justamente son para aquellos que realmente quieren descubrir. Para aquellos, como decíamos hoy, que se preocupan por escudriñar la lectura, por saber qué es lo que quiere decir el Señor, por qué habrá pasado esto, por qué aquello. No simplemente la leemos como leemos un libro como se lee en el liceo, los chicos que cuentan siempre, que se lee la Biblia pero como un texto simplemente de lectura. Y uno no se pone a analizar por qué o el significado del por qué. ¿Me entienden? Hace tiempo tuve oportunidad de conversar con los jóvenes sobre la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio. Y la conversamos con ellos, me acuerdo, fue una reunión muy bonita por todo lo que surgió. Pero se las di, como decía hoy, como muchas veces la leemos. Esto significa esto, esto es aquello.
pero me fui para casa sinceramente con un sabor amargo, como que algo más había. Algo más tiene que haber acá. En el momento que yo les estaba enseñando a ellos, muchas preguntas venían a mi mente. ¿Por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? ¿Por qué, Señor, pasa tal cosa? Y me quedé con eso. Y es justamente algo de eso que quiero hablar hoy. Leamos Mateo 13:36, si observamos un poquito para atrás, ¿verdad? Mateo 13:36, creo que no está ahí en el PowerPoint, ¿sí? No, entonces no, es más adelante. Si observamos el libro de Mateo, él ya venía allí a la multitud predicándole con parábolas. Estaba toda la multitud y el Señor Jesús le estaba predicando a todas las personas, ¿verdad? Pero dice en el libro que en determinado momento la gente se va y el Señor se retira para su casa. Leemos. Dice acá Mateo 13:36. Acá. Entonces, despedida a la gente, o sea, la gente estaba allí escuchando, pero en determinado momento se retira, ¿verdad? Entonces, despedida a la gente, entró Jesús a la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Los discípulos le piden al Señor que le explique la parábola de la cizaña del campo. Enseña que los discípulos tenían incluso muchos interrogantes. Y esto es a lo que voy, que muchas veces nos quedamos con esas dudas y las dejamos pasar. Pero no, tenemos que ser como nuestros discípulos, preocuparnos un poco más por lo que quiere decir, por lo que hay escondido en la parábola, ¿verdad? Entonces cuenta ahí, en el mismo libro, continuando con la lectura, hasta el versículo 43, el Señor se aboca a explicarle a los discípulos lo que significa, lo que quiere decir la parábola de la cizaña. Pero también cuenta el libro, si seguimos leyendo, que el Señor aprovecha ese momento de intimidad que tiene con los discípulos. Y no solo le explica lo que ellos le preguntan, sino que aprovecha y les enseña 2 parábolas más. Perdón, 3. Pero yo quiero hablar de 2, por eso dije. Aprovecha y les enseña 3 parábolas más. Entonces me dio a mi mente, como les decía cuando les enseñaba a los jóvenes: Señor, ¿por qué no se lo enseñaste a la multitud? ¿Por qué aprovechaste ese momento de intimidad con tus discípulos para enseñárselos a ellos? ¿No será que hay cosas que no son para todas las personas y son únicamente para aquellos que tienen interés o tienen deseo de saber más de las cosas del Señor? La misma palabra de Dios dice que en esa parábola del sembrador, dice que el Señor va y siembra semilla, ¿verdad? Dice pero que una parte cayó junto al camino, donde es pisoteada y se la comen las aves. Otra parte dice que cayó sobre las rocas, que germina, pero por falta de humedad se termina secando. Otra parte cayó junto a espinos, y los espinos crecen y la ahogan. O sea, esas 3 partes no tuvieron fruto. Pero una parte cayó en buena tierra. Esa parte sembró y dio fruto al 100%. O sea que de 4 partes, solo una, 25%, fue fructífera. Solo una cayó en buena tierra. ¿Qué nos enseña esto? Que a muchas personas le vamos a predicar, que muchas personas van a escuchar el mensaje de Dios. Pero no todas las personas lo van a entender. No todas las personas lo van a querer recibir. Entonces, aunque parezca egoísta, es a esto a lo que me refiero. No todas las personas pueden comprender determinadas parábolas. Por eso el Señor en determinado momento buscó ese momento de intimidad para enseñarles a sus discípulos estas 2 parábolas de las que me quiero referir hoy. Mateo 13:44, si me hacen el favor me acompañan. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Estas dos parábolas junto con la otra que le sigue ahí en el libro, el Señor se aboca a enseñarles lo que quiere decir, o mejor dicho, lo que significa el reino de los cielos, o a qué se asemeja el reino de los cielos. Y muchas veces cuando escuchamos el reino de los cielos nos imaginamos, el reino de los cielos debe ser ese lugar donde vamos a ir una vez que perezcamos, o una vez que nos vayamos con el Señor. Pero no, el reino de los cielos hace referencia al hoy, al momento en que tú aceptas a Cristo en tu corazón, al vivir con Cristo. A partir de ese momento que tú aceptas a Cristo en tu corazón, vives en el reino de los cielos. Por eso es tan importante que nosotros entendamos estas parábolas, porque nos enseñan cómo debemos vivir para Cristo. No es simplemente lectura, pasarla por arriba, ¿verdad? Hay misterios en las parábolas. Y todos sabemos, por ejemplo, en esta lectura a qué hace referencia cuando dice la perla preciosa. O cuál es el tesoro escondido. Sabemos que en las dos parábolas, tanto la perla preciosa como el tesoro escondido es ni más ni menos que Cristo, ¿verdad? Y sabemos que, por ejemplo, la persona que cava para esconder el tesoro, o el mercader que compra la joya, somos nosotros, ¿verdad? O mejor dicho, deberíamos ser nosotros. Ahora, analicemos un poquito la situación, ¿verdad? Como decía hoy, Jesús predicándole a la multitud, y él aprovecha ese momento allí, de intimidad, para contarles a sus discípulos estas dos parábolas. ¿No les ha pasado que, por ejemplo, a mí me pasa cuando, como con el pastor o con mis hermanos, que estoy ahí y me hace seña de que o está muy fuerte algo, o está muy bajo? Aprovechan un momento, perfectamente me podrían decir por acá, subime el volumen, no. Tratan de decirlo en la intimidad para que el resto muchas veces no lo entienda, o mejor dicho, no se dé cuenta. Bueno, con esto pasa algo parecido. El Señor aprovecha ese momento de intimidad, aprovecha que es un momento especial para decirle algo especial. Y eso especial, si era para los discípulos especiales, también tiene que ser especial para nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a leer por arriba? ¿Cómo lo vamos a leer como una lectura ligera? ¿Por qué no escudriñarlo un poco más, verdad? Si todos tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Pero como decía hoy, no todos la entendemos. 4 partes cayeron de diferentes, pero una sola sirvió. Entonces, si vamos a esta parábola, a esta enseñanza, de cada 4 personas se podría decir que una podría llegar a entender, ¿verdad?, lo que es la palabra de Dios, o a entender la palabra de Dios mismo, ¿verdad? Dice en el libro de Mateo, no lo busquen, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Parece frío pensar que puede haber personas que incluso muchos de nosotros a lo mejor podamos decirle Señor, Señor, y hablar lindo del Señor, y parece mentira que dice la palabra de Dios que no van a entrar en el reino de los cielos. Multitudes se agolpan y alaban al Señor, pero muchos de esos no van a entrar en el reino de los cielos, porque a lo mejor fue un amor, ese primer amor que viene, ese furor por las cosas de Dios, pero cuando creemos que todo lo sabemos, nos empezamos a enfriar porque ya lo sabemos. Hoy no voy a aprender nada nuevo. Trato de no leer tanto la Biblia porque creo que ya me la sé de tapa a tapa. Ya no me preocupo por escuchar adoraciones o por escuchar mensajes de Dios, porque creo saberlo todo. Y es ahí cuando dejamos de rumiar la palabra de Dios y cuando comenzamos a enfriarnos espiritualmente, ¿verdad? En el libro de Proverbios dice: porque Jehová abomina al perverso, pero su comunión íntima es con los justos.
O sea que hay una comunión para todos. Pero para los justos hay una comunión especial. Su comunión íntima, dice, es con los justos. Tenemos que tratar de estar entre sus justos. Hacer todo lo que esté a nuestro alcance para estar entre sus justos. Mucha riqueza, como decía hoy, como decía la misma lectura, encierra las parábolas. Pero no todos las encuentran. ¿Por qué? Porque no todos estamos dispuestos a cavar para buscar ese tesoro. No todos estamos dispuestos a, como hizo el mercader, vender todo lo que tenía, despojarnos de todo aquello que traíamos para obtener esa perla. Esto lo dejo, esto lo puedo vender, esto también, pero esto no. Esto no. Entonces hasta acá llegó mi amor, Señor. Si me pides que deje esto, esto puede ser una novia, una esposa, una persona, dinero, trabajo, en fin. Aquello que te impida acercarte más a Dios. Jesús deja bien en claro una cosa con estas dos parábolas que leíamos. Que los secretos de Dios deben ser buscados incansablemente y que no todos los encuentran. ¿Verdad? Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance una vez que encontramos esa joya, una vez que encontramos ese tesoro. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no perderlos. Debemos copiarnos, contagiarnos de la actitud que tuvo tanto el mercader como el hombre del campo. Jesús comienza las dos parábolas hablando del reino de los cielos. Si será importante para nosotros que Jesús hizo hincapié en las tres parábolas que les enseñó, en las tres les explica lo que es el reino de los cielos. ¿Por qué quiere que comprendamos tanto? Justamente porque una vez que comprendemos lo que es el reino de los cielos, realmente, o cómo vivir para Dios, es cuando nosotros caemos en el 25% de la tierra que realmente germina y que da fruto. Somos esa parte de semilla que da fruto al 100%. En otras palabras, Él nos está diciendo la manera en que podemos ahora mismo ser parte de ese reino de los cielos. Con estas parábolas, con esas enseñanzas, ¿verdad? Ahora leíamos que la palabra dice que no todos entenderían, que no todos encontrarían los secretos inmersos. En otras palabras nos dice que no será fácil. Nadie dijo, ¿verdad?, nunca que ser cristiano sea fácil. Y si vamos a los ejemplos de las parábolas que leíamos, las personas tanto para obtener el tesoro como para obtener la perla, tuvieron que hacer su esfuerzo, su sacrificio. La primera parábola dice, es acerca del tesoro en el campo. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, dice, el cual un hombre la halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Un hombre encuentra un tesoro, eufórico, contento por ese tesoro, lo entierra nuevamente, vende todo lo que tiene y compra el campo, dice, ¿verdad? Todos sabemos, como decía hoy, que el tesoro es Cristo, es nuestro Señor, a quien debemos anhelar gozosamente tenerlo para nosotros. Ahora, no es el único pasaje que se habla del Señor como un tesoro. Dice en el libro de Colosenses, para que sean consoladas sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Otra vez el nombre de Cristo asociado a un tesoro.
que es un tesoro el hecho de que poder ser cristianos, el hecho de que seamos cristianos. No nos dimos cuenta a lo mejor, pero somos realmente bendecidos. El hombre de las parábolas, tanto uno como el otro, nos representa a cualquiera de nosotros. Podemos ser tú o puedo ser yo, ¿verdad? Cada cristiano dispuesto a padecer, cada cristiano dispuesto a sacrificarse por Dios, dispuesto a sacrificarse por su fe, dispuesto a acabar a descubrir ese tesoro. Es una persona que, una vez que encontró a Cristo, no le importa más nada. Es una persona que no le importa lo que pueda decir la gente, que no le importa que lo tilden de loco, que no le importa portar una Biblia bajo el brazo. Es esa persona que está dispuesta a todo con tal de agradar a Cristo. Esa es la persona que acabó. Esa es la persona del mercader. Por eso es una persona diferente que fue plasmada en la Biblia. Porque antes que todo quiso agradar a Dios. La palabra nos dice que el hombre estaba seguramente trabajando en el campo, ¿verdad? ¿Qué nos enseña esto? Rico el hombre no era. Porque se supone que las personas ricas tenían siervos que trabajaban para él. Este hombre el trabajo lo estaba haciendo él. Esto es otra de las bendiciones que tiene nuestro Señor. Que la salvación está para cualquiera. No necesitamos ser ni ricos ni pobres, sino que es para todo aquel que quiera ser salvo, ¿verdad? El adquirir este tesoro que es Cristo no es un tema de economía, está al alcance de todos. Ahora nos dice que este hombre encuentra el tesoro, lo entierra y vende todo, dice, para comprar ese campo. Antiguamente no existía lo que como vendemos hoy, por dinero, a cambio de dinero. Existía lo que era el trueque. Yo te doy esto a cambio de esto, ¿verdad? Dice que esta persona encuentra el tesoro, lo entierra y vende todo lo que tenía para comprar ese campo. Ahora, creo que de esto mejor dicho, es una gran enseñanza también en esta parábola. Nosotros con el Señor tenemos que negociar, hacer un trueque. Señor, yo te doy mi orgullo. Y dame tu humildad. Señor, yo te doy mi carácter. Pon el tuyo en mí. Señor, yo te doy mis cargas. Pon tu carga ligera en mí. Es de esto que se trata, la comunión con Dios. Es un simple trueque. Yo te doy, Señor, y tú me das. Ahora, la segunda parábola habla de la perla de gran precio. Dice, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Y habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compra. Un mercader, les digo porque los jóvenes preguntaron, es un comerciante. Este hombre era entendido en el tema de joyas y viajaba de un lado a otro. Dice la historia que encuentra esas joyas preciosas y al igual que el hombre del tesoro, se despojó de todos sus bienes para comprar. Nosotros sabemos que Jesús es la perla de gran precio, ¿verdad? Esta perla que el mercader halla. Bien sabemos que, por lo que dice el texto, que es una perla de gran precio, que vale realmente mucho, de un valor incalculable. Porque dice que el mercader vende todo, absolutamente todo, simplemente por esa perla. Mi pregunta es,
¿A quién se la compra la perla? ¿Quién era el propietario original de esa perla? El mismo Dios. Ahora, si la perla tenía un valor tan incalculable, si la perla era tan valiosa, ¿por qué Dios entonces se despoja de ella? ¿Por qué Dios accede a vendérsela al mercader? La respuesta únicamente es por amor. Por amor a ti, por amor a mí. Esa perla era ni más ni menos que el Hijo de Dios. Todos tenemos hijos, o la gran mayoría. Y sabemos que nuestro hijo, nuestra hija es la perla más valiosa que podemos tener, ¿verdad? Tiene un valor incalculable para nosotros. No existe dinero que la pueda comprar. Pero la palabra de Dios nos enseña que el dueño de la perla se despojó de ella por amor a ti y por amor a mí. Cuenta la historia que cuando la creación del mundo, antes de la creación del mundo, el Señor hizo un trato con Jesús. Y este trato consistía en que justamente el Señor debía entregar a su Hijo por la redención de todos nosotros. Este trato sabemos que se cumplió, que se llevó a cabo. Yo pensaba y meditaba, yo decía, Señor, pero si el mercader encontró la perla, ¿ustedes acaso piensan que todo lo que tenía el mercader valía lo que valía la perla? ¿Verdad que no? Yo decía, Señor, lo analizaba desde mi punto de vista, ¿qué puedo encontrar yo que valga tanto como para que vendiendo todas mis posesiones? Se supone que si valía tanto, aún vendiendo todo lo que tiene el mercader, no le alcanzaba para comprarlo. No sé si me entiendo, pero usted podrá vender su casa, su auto, su moto, o lo que tenga, su tele, o la radio, o lo que tenga. Pero aún así no le alcanzaría para comprar esa perla, porque es un valor incalculable. Y no porque usted conozca la perla de antemano, sino por lo que dice la lectura, simplemente. Dice que este mercader salió despavorido, vendió todo, absolutamente todo, se despojó de todo. Enseña que él sabía lo que estaba comprando. Ahora, si esa perla es tan valiosa, ¿por qué nosotros muchas veces no le damos el valor que realmente tiene? ¿Por qué nosotros nos cuesta despojarnos de muchas cosas? ¿Por qué nos despojamos de esto? Nos despojamos de aquello. Pero no hacemos como hizo el mercader. Y nos despojamos de todo. Seguramente el mercader decía, Señor, este es el dinero que pude obtener por la venta de todas mis cosas. Yo sé que no lo vale, pero necesito esa perla, Señor. Quiero esa perla para mí, Señor. Sé que no la puedo pagar con este dinero, pero estoy dispuesto a vivir, a sacrificar mi vida, Señor. Viviré mi vida entera trabajando para ti si fuera necesario. Pero quiero esa perla para mí, Señor. Y así tendríamos que obrar todos. Despojarnos de todo. Y anhelar celosamente, como se hablaba hoy, ser dueños de esa perla. Esa perla nos fue presentado a cada uno de nosotros. Pero muchas veces, por el trajín de la vida diaria o por cosas que suceden, no estamos dispuestos a vender todo por comprarla.
Ustedes saben que en una oportunidad a esa perla se le puso precio. Cuenta la historia que 30 piezas de plata valía esa perla. 30 miserables piezas de plata. Parece mentira que la vida de Jesús pueda valer 30 piezas de plata, ¿no? Les digo más, hubo gente que dijo que no valía nada esa perla, que era un impostor, que era un imitador. Pero, aunque esa pieza tiene un valor incalculable, el propietario de la perla quiso que fuera alcanzable para todos. Únicamente había, como decía hoy, había que tener el deseo, como tenía ese mercader, de poseerla como diera lugar. Esa perla debe ser mía. Estoy dispuesto a despojarme de todo lo que el sistema de este mundo quiera darme, pero esa perla tiene que ser mía. Dios quiere que su perla sea hallada por aquellos que la anhelan realmente, que la desean tener a como dé lugar, que están dispuestos a vivir para que esa perla siempre esté bien, que serían capaces de entregar su vida por esa perla. Allí donde están, cerremos los ojos. Bendito Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú nos estés guiando de aquí en más. Queremos ser siervos fieles a ti, Señor, como lo fue este mercader. Queremos realmente sentirnos, Señor, sentirnos deseosos de tenerte, Señor. A lo mejor te sientes identificado con el mercader, a lo mejor no. A lo mejor hay muchas cosas que aún necesitamos vender. A lo mejor hay mucho. Necesito negociar por esa perla. Esa perla tiene que ser mía. A lo mejor es nuestro tiempo lo que debemos entregar. A lo mejor son mis pensamientos, mi voluntad, mis deseos propios. Señor, ya no quiero hacer mis planes. ¿Hasta cuándo voy a renegar con hacer mi voluntad? Y voy a permitir que tú hagas la tuya en mí, Señor. En esta noche te doy todo lo que tengo, Señor. Todo lo que soy. Sé que esto no alcanza, sé que nunca podría pagarte su valor. Pero, Señor, permíteme adquirir esa perla, Señor. Lo que tenía ya no me interesa, Señor. Solo quiero poseer esa perla. Debemos hacer como dijo el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia,
las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual, por amor del cual, lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Si tuviéramos que ponerle un valor a esa joya, ¿qué valor tendría para nosotros? ¿Qué estamos dispuestos a ceder para obtenerla? ¿Estamos dispuestos a acabar, a comenzar a acabar hoy mismo si fuera necesario? Debemos confiar que esa joya ya la tenemos en nuestro poder, pero debemos atesorarla y darle el valor que realmente tiene. Saben, existen muchas religiones, entre comillas, que consideran que tienen esa joya detrás de un vidrio, al cual ven una vez por semana. Es una joya que no pueden tocar. Hay muchas religiones que se maravillan cuando ven esa joya en una cruz. Se maravillan por el sacrificio que hizo. Pero nunca son propietarios de esa joya. Nunca llegan a poseer esa joya realmente. Porque cuando viene la demanda, no son capaces de dar aquello que les impide obtener esa joya. Señor, dame tu justicia. Yo te daré mi justicia propia, Señor. Señor, dame tus fuerzas. Yo te daré las mías. Señor, dame tu voluntad. Hoy el Padre nos dice que nos rindamos ante Él, que rindamos nuestras metas, nuestras ambiciones, nuestros planes. Dice que Él nos dará a Cristo. Él nos dará esa perla para que, como dice en su palabra, ya no viva yo, mas viva Cristo en mí. Cada uno de los que estamos acá sabemos qué nos falta aún intercambiar con el Señor. Cada uno de los que estamos acá sabemos el valor que tiene esa perla. Padre, ayúdame, Señor. Ayúdame a poder despojarme de todo aquello que me ata a este mundo, Señor. Y ser digno de ser el propietario de esa joya maravillosa, Señor. Padre, te doy gracias. Te pido una bendición especial sobre la vida de mi hermano, de mi hermana que hoy ha venido aquí, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, te decimos amén. Amén y amén. Y esperaré en tu salvación.